¿Cómo puede ser? Escuchen bien, por favor. Chile exportaba muebles hechos en madera, materia prima nuestra. Hoy tengo mi duda y vamos a hablar con un experto en esta materia. Yo creo que estamos llegando casi a cero. Y por eso que es bueno la historia del águila. El águila es el ave que más vive 70 años. Pero a los 40 tiene que tomar una determinación. Su determinación se debe principalmente porque el pico se le curva hacia adentro, no lo deja comer, sus garras se flexibilizan, no puede tomar su presa y las plumas le sucede algo parecido, se le empiezan a caer. El águila va y busca un lugar para estar 100% seguro y está 120 días. Durante ese periodo se pega en el pico, se le cae el pico, le nace el pico nuevo, con el mismo pico se saca las garras y así sus plumas y vive 30 años más. Muchos de estos empresarios efectivamente han tenido que cambiar de actividad o se han modificado en su estructura, principalmente en el diseño de los productos. Y para eso tenemos un excelente invitado, una persona que fue parte de la nación gremial de la madera, de los muebles. Don Sergio Miranda, que es de Modus Design. Lo único que no me gusta es design, porque a mí me gustan las palabras chilenas. Design significa diseño. También tenemos a Diego Olivares, del mundo académico, principalmente de la Universidad Cervantes, y mi amigo del vino, de la Asociación de Vinos de Casablanca, que hoy día no cabe ninguna duda que nos va a invitar con un buen pencazo, porque estamos llegando a la Pascua y efectivamente no llega nada todavía, pero va a llegar, tenemos fe. Somos religiosos y tenemos fe. La fe es lo último que se pierde. Estamos de acuerdo. Sergio, yo sé, porque hemos estado conversando, tu historia era una empresa que, primero, cambiando, tú eres un ingeniero industrial de... Estructural, o sea que no tiene nada que ver con lo que está haciendo hoy día. Tiene algo que ver, pues no cabe ninguna duda, porque los muebles también deben tener estructura. Hace unos muebles extraordinarios, principalmente en el área de la cocina, muebles de lujo, que podríamos decir, pero lo principal es su diseño. ¿Cómo te cambió tu vida de ser ingeniero, que preocupado de otros temas, te fuiste a la madera, que no tiene mucho que ver, y participaste activamente en la asociación de, ¿cómo se llama? ASIMAD. ASIMAD, Asociación de Industria de la Madera. De la madera. Bueno, a ver, la historia, digamos, es relativamente simple. Yo egresé de la universidad, me recibí, salí, me fui un año a Europa como año sabático. Sabía que si yo no lo hacía en ese momento nunca lo iba a hacer. Había un local que era una fábrica familiar, que era de mi abuelo, una fábrica baldosa que estaba ya cerrada. Se la dejé arrendada a una persona, a un personaje, y cuando volví ese personaje sencillamente no pagó. Entonces yo tomé todos los elementos que habían adentro, que eran básicamente placas de melamina, maciza y otras cosas, porque él fabricaba ahí sus cocinas. Entonces tomé la decisión de liquidar todo eso para poder recuperar algo de las platas. Entonces dije, voy a partir con una pequeña fabriquita, digamos, tallercito, recupero algo de plata y después sigo adelante con mi carrera como ingeniero civil estructural. Y eso fue hace 35 años. Te quedaste pegado en los muebles. Pegado en los muebles. Absolutamente. Entonces, ahí, digamos, ya, bueno, una vez que ya... Pero te puedo corregir en algo, porque yo visité la fábrica y es muy interesante, tiene muy buenas máquinas de nivel de tecnología de punta. Eso queda siempre en la cabeza del ingeniero, aunque sea estructural, ¿verdad? Claro, permanentemente están modificando, haciendo cosas que la tecnología lo apoya para ser más eficiente. Claro. La verdad que te haya interrumpido porque me llamó la atención eso. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que uno, de forma natural, lleva lo que más aprendió, digamos, por lo que es su profesión, lo lleva hacia su terreno. Y el terreno propio, ¿no es cierto?, mío era la ingeniería, pero evidentemente que cualquier actividad manufacturera tiene, digamos, componentes de todas las áreas, diseño, ingeniería, ¿no es cierto?, e incluso psicológico, ¿no? Cuando tú haces un mueble, digamos, tiene que haber una psicología entre medio. Y resulta que eso fue lo que yo fui más o menos armando en el tiempo. Por eso cuando tú me pediste las preguntas, por ejemplo, tú me preguntaste delante el tema Kaizen, ¿no es cierto?, ¿por qué lo había hecho? Eso es importante, oye, ¿por qué copiaste del mundo asiático en esto? Bueno,
¿Algo de diseño o conductas con respecto a los trabajadores? Porque Kaizen es efectivamente cómo trabajar mejor con los trabajadores. No solamente con los trabajadores, más que eso. ¿Ah? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, a partir de una determinada ya época, por lo menos 10 años que estábamos ya con la empresa, yo tuve un socio que le compré a él toda su participación. Oye, eres come socio, parece. Bueno. No, por eso que anda amarillo, así que sí que me contó. Bueno, y resulta que con todo este, digamos, advenimiento, llegaron muchas empresas en los años 90, muchas empresas en Estados Unidos, principalmente Europa, claro, que estaban asentadas en Chile con empresas bastante grandes y muy bien posicionadas en el rubro que era mi rubro principal, que era el rubro muebles de oficina. Entonces, yo cada vez que tenía que presentarme un proyecto, ¿no es cierto?, era muy complejo, porque primero que nada, no tenía las condiciones financieras, boletas de garantía, bla, bla, bla. No tenía los años de experiencia que me pedían y por supuesto que tampoco tenía el nivel de producto que traía un Steelcase, un Hayworth, que sé yo, que eran como la cosa ya el top, digamos, del rubro de los muebles. Y en Chile en esa época había capacidad adquisitiva para poder comprarlos. Es decir, por ejemplo, no sé, Aguas Cordillera o Enel, no me acuerdo quién, compró todo su edificio a Steelcase y se gastó millones de dólares. Y aquí localmente no le compró a nadie, solamente a la empresa que lo representaba. Después otra empresa grande también le compró a Hayworth. Entonces yo veía siempre que me quedaba mirando como gato en la carnicería, mientras adentro se daban el festín todo y yo miraba nomás. Entonces... Perdón que te interrumpa, eso me preocupa a mí porque efectivamente la industria nacional no abastecía a estas grandes tiendas que requerían... Abastecía, digamos, lo que podríamos llamar el mercado secundario. ¿Cuál es el mercado secundario? El mercado secundario... No, el mercado secundario es el mercado que no tiene glamour, que no tiene diseño. El que necesita el mueble porque tiene que poner la cuestión arriba de alguna cosa para trabajar. El mercado más... No quiero usar la palabra rasca, pero... Rasca, si no hay que usar la rasca. Más rasca. Digamos básico. Sí, básico. Sí. No rasca, si hay que hablar con los claro. términos que corresponden. Bueno, la cosa es que entonces esto era permanente. Y pasaba año, pasaba un año, pasaba 2 años. Y yo veía este tema. Entonces tenía que hacer algo, evidentemente. Y eso, ¿qué fue lo que hice? Por un lado, empecé a buscar cuáles eran los posibles elementos que hacían que la industria nacional fuera mala o fuera deficiente, fuera con una propuesta de diseño muy limitada, que tuviera, digamos, una condición metalmecánica muy venida a menos. Cuando uno iba donde un metalmecánico, el metalmecánico le decía, ¿cuántas toneladas querís? No, quiero 60 piezas, estoy en un prototipo. Chao, o sea, no me interesa. Entonces, ese lado, digamos, de lo que podía ser la consecución de obtener un producto que tuviera cercanamente la calidad y el diseño de un producto importado era muy difícil. Pero por otro lado, había otro problema, la cultura laboral que teníamos en Chile. La cultura laboral chilena es una cultura laboral básicamente, yo diría, casi agraria. Y es una persona que viene, digamos, que nace, digamos, en un pueblo, el padre está en el mundo agrario, quiere que el hijo sea mejor. Aparecen las escuelas básicas industriales, cosas que no sé por qué las sacaron, que eran espectaculares. Y de ahí, digamos, este hijo se da cuenta que puede pasar un palo de madera, que la madera la tiene ahí al otro lado del campo, y puede sacar, digamos, cuartones, puede sacar 2x3, pueden secar madera de forma natural, y el tipo aprende un oficio. Y el oficio es lo que desarrolla inicialmente a cualquier país. Bueno, resulta que ese oficio finalmente llegó a Santiago, pero no llegó todo lo bien que hubiese querido, porque las escuelas industriales tampoco tenían grandes profesores, porque no había nadie como muy bien preparado para este tema. Mucho equipamiento. No había equipamiento, era muy básico. Yo saqué mucha gente de escuelas industriales, doné algunas máquinas en algún momento, pero la maquinaria en general era maquinaria del siglo pasado. Oye, ¿te puedo corregir? Sí. Porque efectivamente eso pasó también en el sector metal mecánico. Y se trabajó mucho en el área de cómo renovarse y se creó el Colegio Chileno Alemán, que ya existía. Maravilloso. Hicieron un acuerdo con los alemanes, se trajeron profesores alemanes, ¿por qué no hicieron lo mismo? Porque es que a mí me da vergüenza, porque efectivamente
nosotros somos grandes productores de madera, ¿verdad? Sí. Incluso me atrevo a decir subsidiados, o sea que se le paga a la gente para plantar árboles. Eso es la verdad, y muchas críticas se ha hecho sobre esa materia. ¿Cómo no se previno que había que preparar mano de obra calificada? Me equivoqué, no es mano de obra porque no hace fuerza, sino que el capital humano calificado. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, mira, nadie se preocupó de que teníamos madera y había que hacer algo. Hay un tema que es súper importante, que siempre hay que considerarlo, perdóname, antes se me olvide. Es súper importante. Todas las industrias tienen valores agregados distintos en cada país. Entonces, cuando tú perteneces a una industria cuyo valor agregado es bajo, evidentemente hay poca gente dispuesta a invertir en esa industria. Si tú comparas la industria de la madera con la industria metalmecánica, Asimet, etcétera, 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 no tienen nada que ver en términos de valor agregado. La Asimet y la metalmecánica tienen un valor agregado 1000 veces superior al de la madera. Además, que no se te olvide que Chile es un país en el cual vivir, por ejemplo, hoy día no, en una casa que está fabricada con madera, es casi ser pobre. Pero si está hecha con ladrillo, o con hormigón, o con metálica, eres casi rico. Es que ahí te voy a hacer la pregunta, Sergio, porque yo entiendo, ¿no? Por lo poco que tú estás en los muebles que combinan la madera con la estructura metálica. O sea, lo quería llevar un poco a cómo llegáis finalmente a que se combinan estos elementos. Ya. No, digo porque, al contrario tuyo, por lo que he visto, no tengo estadísticas, que hay un alto crecimiento y desarrollo de arquitectura de madera hoy día, y que se usa en casas espectaculares. Que están compitiendo con los canadienses. Sí. Estoy hablando en Chile. Canadá tiene un ejemplo en ese sentido, digamos. Pero Chile está compitiendo con él. Hay un stand que se hizo en Canadá, chileno, que se mantuvo allá, que era todo de madera, que lo puso. Yo les puedo dar después una vuelta por esa parte que bien la manejo. Bueno, mira, ¿qué pasa? Que lo que les comentaba antes, ¿no es cierto?, tiene que ver con que me encontraba con estas empresas. Entonces yo no tenía ninguna posibilidad de competir, ¿ya? Entonces, como veía que tenía este problema, digamos, de lack, de falta de capital humano, empecé a elucubrar cómo podía mejorar esto. Pero yo en ingeniería no me enseñan estas cosas, pues a mí me enseñan, ¿no es cierto?, estructura, física, hidráulica y un montón de cuestiones. Y me puse a estudiar. Yo soy medio mateo. Me puse a estudiar y estudié LIAN, que es una estructura, un esquema también oriental, Kaizen, TQM, Total Quality Management, Just in Time, la forma como Toyota y otras empresas lograron, digamos, ganarle a los norteamericanos en términos de ser mucho más eficiente en armado de vehículos. Y al agarrar toda esta información, que debe haber existido por lo menos unos 4 años, de haber estado metido estudiando el tema, llegué a la conclusión que tenía que formular un sistema, que en algún momento te lo puse en las preguntas, que es un sistema que lo llamé cliente-servidor. Todos los procesos industriales, ¿no es cierto?, tienen un ciclo, tienen un punto donde en un momento tú eres servidor porque tú procesas una pieza y se la entregas a la siguiente sección. La siguiente sección es cliente, porque la recibe. Cuando tú, ¿no es cierto?, eres cliente, evidentemente tú revisas, ¿no es cierto?, y tú dices, a ver, ¿está en buen estado esto o no está en buen estado? No, esto está en mal estado, señor, entonces lo acepto. Se lo rechazas, digamos, a la sección anterior. En la cadena. En la cadena. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas eso no lo hacían. Al no hacerlo, tú le sigues agregando valor a un elemento que nunca va a salir de la línea de producción. Porque en alguna parte... En nuestro país, es muy típico. Por eso que hice este diseño. Yeah. Entonces, con eso, lo que yo hacía era que esa pieza la retiraba de la producción. No le agregaba más valor. Pero eso es cambio de cultura en el sistema de trabajo. ¿Eh? Claro, eso voy. Ese es justamente, es un paradigma, un cambio de paradigma. Sí, bueno. Entonces, a la gente le fui explicando cómo operar con los circuitos cliente-servidor. Y con eso, ¿qué es lo que tenía? Tenía un producto final, que es el que tengo hoy día, ¿no es cierto?, que yo prácticamente no tengo postventa. A mí es muy raro que me llame un cliente para decirme, y si alguno me está viendo, que me eso suena como publicidad, pero sí que no vamos. Pero que en el fondo yo no tengo postventa. ¿Por qué? Porque el producto al final no sale con esa pieza dañada. No llega a final. No, hay rechazo desde el mundo del trabajo, oye. No, para nada. Po. Los trabajadores... no, al contrario, porque en el fondo... se involucran en el sistema es que ellos van en la parada, po. Claro.
porque ellos son parte de la producción, ellos tienen bonos de producción. Ya. Entonces, por lo mismo, cuando yo traía a una persona que producía poco, o que se hacía el loco, o que miraba para el techo, llegaban los más antiguos y me decían, oiga, jefe, Ahí está. ¿sabe que este gallo nos está echando a perder nuestro bono? Sí, oye, pero una de las preguntas, pero no es el punto una de las preocupaciones, ¿por qué es fuerte la mesa? Sí. Porque no puede ser que un Sí. país que tiene la materia prima no haga nada con la materia prima. Bueno, los muebles, pero y hubo, yo me acuerdo perfectamente, porque participaba en las reuniones, hubo personas que exportaron muebles en nuestro Sí, país. sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejaron de Mira, exportar te muebles? voy a dejar stand-by la otra parte y te voy a contar un poco qué pasó con la parte de la exportación. Esto yo, más bien, digamos, no es algo en lo cual yo estuve involucrado. No, yo conozco más bien la historia por haber estado como dirigente en Asimad, pero yo no estuve involucrado en el momento que se hizo desde un inicio el fomento a la exportación de un mueble hecho en maderas nacionales. Que en Temuco, de hecho, había 5 fábricas que al final todas cerraron. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que en los años 75 aproximadamente, antes había habido una corriente, ¿no es cierto?, de lo que era reemplazo de importaciones, que tú te tienes que acordar muy bien, porque proviene, digamos, de esa época. Ya. Bueno, esa idea, ¿no es cierto?, que fue una idea, entre comillas, bastante mala, porque lo que hacía era proteger una industria nacional mala, ¿no es cierto? Y ustedes saben que... No, pero proteger- espérate, voy a salir en defensa. No, sí, está bien, pero tú tenías un caso distinto. Yo conocía una fábrica en Temuco que exportaba puertas y ventanas Sí. al resto del mundo. Sí. Al resto del Déjame mundo. Me contarte atrevo a qué pasó. decir Sí, sí, Por eso, conozco. que no era chica, era muy sí, grande exportaba. y me sentía muy orgulloso porque exportaba a Estados Unidos. Pero una La o pieza, dos. Claro, Claro, y las piezas. eran las piezas. ¿no? Déjame contarte qué pasó. Sí, modelo completo. pero cuando tú empiezas a entregar una puerta y ventana de buena calidad, ya pero- puedes hacer otras cosas. pero ¿no? ahí Sergio nos va Pero a dar perdona, razón. perdona. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, la posibilidad de poder desarrollar la industria nacional se dio. ¿Y esto se dio de qué manera? Asimad, como asociación gremial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Se preocupó de una situación que se estaba generando en ese momento en el país, en el mundo, y era que todos los países estaban defendiendo también, en cierta medida, sus industrias. No estaba todo abierto como hoy día. Sí. Y por ende, una forma de defender, ¿se acuerdan de las normas ISO? Sí. La ISO 9000, ISO Sí. 14000, qué sé yo. Eso también era una forma de defenderse, una forma Sí, muy de polite. protección. Claro. Porque le exigían el certificado. Exacto. Bueno, acá era la certificación de que el mueble Que salía estaba bien. correctamente bien terminado. Y para eso, y cumplía con todo la especificación. Y para eso existía, y existe, una certificadora en Italia muy importante. ¿La puedo nombrar? Sí, por supuesto. Catas, se llama Catas Italia, y se trajo junto con Maciza, que en esa época estaba Italo Rossi de gerente, estaba Asimad, y no me acuerdo quiénes más estaban, se trajo y se generó acá en Chile la certificadora que se llamaba Catas Chile, la única certificadora en Sudamérica. Se invitó durante años a las fábricas que confeccionaban muebles de madera a certificarse. Casi ninguna se quiso certificar. Entonces, cuando el mundo, digamos, creció y se empezó a Y había pedir, mercado. empezó a aparecer China fuerte, Sí, ¿no es cierto? Y todo. Cuando China está certificado por estos italianos. Claro, po. Sí, po. Ah. Y es lo que le pasó a mi amigo de las curas. Entonces, ¿qué pasó? Que él... Entonces, nosotros somos responsables del hecho. Nosotros somos responsables. Y hay que decirlo, Sí, el po. mundo del sector privado, que a veces decimos que Tan- solamente el Estado lo hace mal, a veces nosotros también los De privados hecho, hemos nadie cometido se lo- errores que son garrafales para Nadie, lo menor. muy poca gente se lo creyó, muy pocas personas se la creyeron. Y como era caro certificar, porque había que mandar, ¿has visto una certificadora cómo funciona? Por ejemplo, poner una silla, ya, de esta que está acá, la tomas acá abajo y tiene un pistón. Y el pistón está durante 3 semanas, ¿cachai? Haciéndolo así. Bueno, al mueble lo mismo, hay otra cuestión que viene y lo mueve. ¿Ya? O le revisa, digamos, las perforaciones, que el tornillo sea el adecuado, todas esas cuestiones. Todas esas cuestiones. Entonces la gente no se quiso certificar. Y esto redundó finalmente en que cuando ya el mundo estaba mucho más globalizado, Chile ya estaba afuera. Y estas fábricas, muchas de las fábricas que estaban muy bien posicionadas, les empezaron a pedir certificación y ya en algunos casos ya era muy tarde para certificarse. Pero y en el resto de América Latina, porque yo tengo la experiencia de México, Sí. que en materia de muebles son extraordinarios, en diseño y en... Ahora, no sé si en las exportaciones. Yo México todavía tengo estamos unos muebles mexicanos. nosotros, estuvimos, no exportando, pero en el fondo estuvimos apoyando fuertemente, por ejemplo, el mundo de los muebles de oficina.
Y los muebles de cocina, porque ellos la industria que tienen es bastante limitada. Ellos tienen una Yo me refiero a la industria del mueble de casa, digamos. Es que es ese mueble doméstico. Doméstico. Pero sí. ese de uso interno. México no es un exportador de mobiliario. Exporta, sí, pero no es una cosa, no es su máximo no es su potencia. guacamole o su ágave. Todavía tengo un comedor. Sí, claro que sí. Po. De una calidad. Sí, además que ellos tampoco son. En México tengo entendido que no tiene maderas de alta densidad. No. ¿Te fijas? Entonces eso por también la zona, sí, tiene razón. te complica un poco. Bueno, y lo otro que tuvimos en Chile, yo conocí 2 experiencias de secado de madera. Una que eran unos alemanes que se instalaron allá abajo en Velázquez, cerca de Fernando Malle. Y yo los conocí porque ellos llegaron de la mano de un profesor mío en la universidad, que era Mario Wagner. Yo creo que era el que más sabía de madera en Chile, en términos estructurales. Y él los contactó conmigo. Yo me acuerdo que fui a hablar con ellos porque el tema secado de madera es sumamente complicado. La madera, si uno no sabe secar, la echas a perder. Porque haces un secado, por ejemplo, el gradiente de humedad, temperatura no es el adecuado, entonces por un lado la madera se comba y por otro lado se raja. Entonces, cuando tú la quieres usar para cualquier cosa, no sirve. Sí. Bueno, eso pasó. Se gastaron fortunas en unos hornos que estaban ahí maravillosos, pero hubo mucha porfía en cómo se cortaba la madera, por ejemplo. El corte tangencial, ¿usted ubica cómo se corta la madera? El corte el tronco, tangencial, tapa, radial, ¿no es cierto? Dependiendo cómo tú la cortas. No sabíamos cortar, y por qué los alemanes nos decían cómo hacerlo. Bueno, pero sí es que sí se hizo, pero que eso significaba que tenías que modificar el aserradero, donde tú cortabas inicialmente el árbol. Porque Pues cada vez que te escucho cada vez más, pareciera que todos los errores los cometimos nosotros y nos subimos a trabajar. Gran parte sí. Gran parte sí. Porque mira, yo conozco mucho el mundo de la empresa. Efectivamente, somos cabeza de piedra a veces en muchas cosas. Pero Chile ha hecho esfuerzos enormes. A mí me consta que las empresas de Temuco, principalmente las conocí, eran a nivel mundial. O sea, y exportaba a Estados Unidos, que Estados Unidos le exigía ciertas normas, incluso de medio ambiente y todo ese tipo de cosas, y efectivamente que lo cumplían. Y tuvieron que cerrar. Mira, hay un caso que yo les voy a contar que es bien emblemático. Hay un señor que fabricaba camarotes, yo lo conocí, muchos años, estaba recién partiendo en esta cuestión. Era un señor del sur, tenía un aserradero. Este señor se dedicaba a hacer camarotes, ¿ya? Y dentro, digamos, de Chile en general se manejaba bien, le iba bastante bien, tenía puestos en distintas partes, digamos, las tiendas grandes que había en ese momento. Y en un momento determinado tuvo capacidad ociosa. Entonces dijo, pucha, tengo capacidad, tengo que usarla para alguna cosa. Y yo no tengo muy claro cómo hizo el contacto, la cosa es que consiguió exportar a Estados Unidos, ¿ya? Y exportó, digamos, sus camarotes a Estados Unidos. Pero los camarotes que iban desarmados, por supuesto, y todo, por un error técnico, ¿no es cierto?, no los protegieron, digamos, no los imprimaron. No les pusieron un imprimante, algún barniz inicial, alguna cosa por el estilo. Y pasó por Panamá, ¿no? No digo más. Le llovió adentro del contenedor. No, y que a la le crema. llovió, ¿cachai? Y lo más terrible... Pero que no es solo la madera, si hubo también productos frutíferos. No, obvio. Y efectivamente pasar por Panamá no, porque hay mucha humedad. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó, él llegó a California, creo, en esa zona, bueno, abrieron los contenedores, no servía nada. Lo más terrible de todo, que cuando se quiso deshacer, la legislación le dijo, señor, usted esto no lo puede botar acá en Estados Unidos. Tiene que volver. Y tampoco lo puede botar al mar. Lo tuvo que traer de vuelta. Y no servía para nada. Entonces, son cosas que nos han pasado. Ahora nosotros estamos muy lejos de los mercados. Eso se nos olvida. Es como el tema de la famosa batería de litio. Si los autos no están en Chile, pues los autos están del Ecuador para arriba. ¿Quieres tomar la palabra? Escuchando. Estás escuchando. Ese argumento no lo comparto en absoluto, porque el caso particular de la Mercedes-Benz, la Mercedes-Benz se alimenta de 60 países distintos. Perfectamente los países hacen los productos que sean de buena calidad a precios razonables. Sí, está bien. Si el problema es que nosotros... El litio, date cuenta, el litio iría al destino, se hace la batería y vuelve a Alemania, puede ser. Bueno, sí, la madera puede pasar exactamente lo mismo. Pero, por eso digo, pero instalar una fábrica de baterías en Chile es muy costoso, porque tú llevarías el litio para hacer la batería en Chile y esa batería después tienes que llevarlas al mundo. Eso es muy caro.
Lo lógico es llevar el litio a donde se fabrica la batería. Es porque te tengo que informar que este país chiquitito así, no es de 19 millones de habitantes, es un país de 4.500 millones de consumidores. Claro, este país que ha abierto la frontera a 4.500 millones de consumidores. O sea que la persona que se instala en nuestro país, hace baterías de litio, tiene la posibilidad de mandarla al resto del mundo. Sí, el problema es el costo. No, pero mira, también hay temas aquí como el transporte tiene una tremenda importancia, por supuesto. Sí, pero por otro lado, cada vez el mundo es más chico, perdóname. ¿Puedo terminar? Sí. Pero Chile es uno de los pocos países que tiene una infinidad de tratados de libre comercio, que tenemos un montón de facilidades para ingresos, el mismo vino en la Unión Europea se está negociando, cualquier producto que venga origen Chile, o pase por Chile y aquí se le haga algún valor agregado, va a los mercados donde nosotros entramos con preferencias arancelarias. Y eso es tremendamente importante. Y eso es lo que hizo Chile durante muchísimos años. Ok, hubo una apertura económica brutal, se abrieron todos los mercados, cerraron un montón de industrias, que lo hemos conversado en un montón de oportunidades con Roberto, pero a la vez se nos amplió el mercado de los 18 millones, que en ese tiempo éramos 14, se nos amplió a 4.500 millones. Claro, una locura. Y de esos 4.500 millones debemos tener en 2.500 millones de habitantes preferencias arancelarias para ingresos. Por lo tanto, eso es que juega a favor de Chile en relación con un montón de otros países que van a la cola nuestra, digamos. O sea, ese es el tema. Se nos cierra una puerta y se nos han abierto tremendas Exactamente. Para allá iba, Sergio. Es decir, tú partiste contando cómo fuiste, ¿no es cierto?, ingresando al proceso. Es como te diría yo, el nivel de crecimiento que ha tenido la industria ha tenido que ver con alguna asociación tuya con gente de afuera, o simplemente tú lo haces, lo mueves y lo diriges directos. Yo tuve que hacer una reconversión, que no hemos llegado todavía a eso. La teoría del águila. No, claro, yo tuve que hacerlo, digamos, o sea... Pegarse en el pico y... Sí. De hecho, por eso que yo te puse ahí en una parte que nosotros nos habíamos transformado en algún momento, y todavía lo somos, en un porcentaje, por supuesto, en un importador integrador. ¿Qué significa eso? Fíjate, te lo tenía como pregunta. Bueno, el importador integrador, que es un concepto que se me ocurrió, digamos, es básicamente que nosotros en una feria, en el 2010, conocimos a unos españoles de Barcelona que se dedican a fabricar muebles de oficina de muy buen nivel. Y llegaron ellos a una feria acá a Chile y llegaron tarde. Pero para no perder, digamos, que la vieja se fue, me llamaron y me dijeron, oye, llegamos tarde a la feria, pero queríamos conversar contigo. Nos hemos juntado con Roberto Mayer, qué sé yo y todo, y ya me quiero juntar contigo para ver la posibilidad, digamos, de que tú compres nuestros muebles. Fernando Mayer, sí, que te parece Roberto Mayer, empezamos a toda la familia, un gran amigo que falleció hace poquito. Entonces, conversando con esta gente de Barcelona, el resto no los pescó, ¿ya? Entonces yo hablé con ellos y le dije, mira Julio Wimil, le dije, le dije yo, el país no está preparado para comprar a esos precios tus productos. No nos da, digamos, todavía el margen que las empresas pueden manejar para este tipo de productos. Pero lo que yo me doy cuenta es que el producto que tú tienes y el que yo tengo, en términos de calidad, son muy similares. Entonces te propongo lo siguiente. Yo puedo producir, pues yo tengo mucho tablero en Chile, que es el MDF, el aglomerado, etcétera, etcétera, que me puede servir para manejar esto. Y de tal manera que yo te propongo lo siguiente. Yo trabajar con una especie de franquicia tuya, en que tú me entregas todo lo que es la parte metalmecánica, que yo no puedo producir, y yo pongo todo lo que es el tableraje, yo tengo prensas de platos calientes y todo, y llegamos a hacer el mismo producto que tú haces en Barcelona para toda Europa, yo lo hago en Chile para toda Sudamérica. Quedamos pendientes con la historia, vamos a comerciales y ya volvemos. Estábamos recién conversando, qué vergüenza me da de ser tan ignorante en una materia prima que teóricamente nuestro país es prioritario. Incluso se entrega, y quiero insistir, un subsidio para que la gente plante árboles. Y estaba contando mi amigo Sergio, en el caso particular de una ciudad cuprera, sí, que está fuera de Santiago, que está en Rancagua y que tiene 140 años. Por favor, explica cómo se utilizaba esa madera hace
140 años atrás. Ya. Cuenta. Bueno, es vergonzoso. Los norteamericanos, cuando iban en sus, entre comillas, campamentos a países donde no tenían certeza que la calidad de la construcción iba a ser la adecuada, ellos diseñaron sistemas de construcción basados, digamos, en la madera, 100%, y diseñaron un sistema que se llama balloon frame. El balloon frame permite construir edificios hasta de 5 pisos. Sewell está construido bajo esa estructura de balloon frame. Y hay edificios de 5 pisos. 5 pisos. Allá arriba, construidos, digamos, con esto hace 140 años. ¿Qué pasó? Que la gente en general no lo sabía. Y yo lo supe porque mi padre, que es arquitecto, hace como 30 años atrás, en la Católica, llevó una vez un curso de la universidad y los puso en este específico lugar. Y les dijo ya, señores arquitectos o futuros proyectos de arquitectos, estudien y vean cómo está construido esto. Esto es madera. Esto resiste y resiste muy bien, ¿no es cierto?, a un país sísmico. ¿Por qué? ¿Por qué resiste bien la madera un tema sísmico? Porque trabaja. Sí, además por otra razón muy importante, porque es liviano, su relación, elasticidad, peso es óptima, entonces disipa energía. Y con eso, ¿no es cierto?, nos aseguramos que se va a mover, sí se va a mover, pero claramente, ¿no es cierto?, no se va a caer. Que es lo que tratamos de hacer con el hormigón, que nos cuesta tanto. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un potencial. El potencial de utilizar la madera para esto. A mí me da rabia, ¿sabes por qué? Si hace 30 años tu papá fue con los alumnos, esos alumnos que fueron no aprendieron nada. Lo que pasa... Deberían estar todos rajados eso. Lo que pasa teóricamente, porque efectivamente eso debería multiplicarse en nuestro país. Porque cuando yo veo una casa de madera bien hecha, con diseño, sí, porque hay que agregarle la palabra diseño, sí, da mucho gusto vivir en la casa de madera. Pero eso en los últimos años, pero antes una casa de madera era una considerada... Era equivocadamente. No era casa de material, nuestra, como se decía antiguamente. Es culpa de nuestros arquitectos que no crearon la necesidad de hacer casas de madera. Es nuestra idiosincrasia. Es un tema cultural. Es un tema cultural. Un tema cultural, sí, es cultural. Hoy día no, hoy día tú vas a encontrar casas de madera en Chile, maravilloso. Hoy día se está trabajando, yo diría, en forma pero increíblemente profesional en lo que es la industrialización de la madera en Chile. Y no solamente la madera, también del hormigón. Si ustedes vieran lo que se está haciendo hoy día, por ejemplo, para lo que es para el subsidio, es impresionante. Hoy día, por ejemplo, en hormigón se fabrican con robots las casas, ¿no es cierto? Y en madera también se trabajan con robots. La gracia que tiene la madera es que yo puedo transportarla en mayor volumen y con mayor facilidad. Y además hay un tema que es súper importante. Armar una casa de madera no requiere de tanta especialización como lo requiere de hormigón. Entonces se está pensando que incluso exista eventualmente un fomento al entre comillas, autoconstrucción. ¿Ya? No que tú construyas tu casa de madera, sino que yo te entregue todos los paneles y los elementos, que es un Lego, y tú lo armas. Y ahí tratas a tu primo, a tu tío, a tu hermano, qué sé yo, y armáis el tema. Es una forma de salir del estancamiento que tenemos en 600.000 viviendas. Roberto ha sido siempre muy crítico de que, muy crítico de que en este país ya no se hacen muchas cosas, que no se exportan, que solamente se exportan materias primas. Uno de los pocos productos que se están exportando con valor agregado es el vino, que hay valor agregado. Alto valor agregado. No, mucho valor agregado. Sí. Pero no se consume mucho aquí. Se consume poco y llega aquí. A menos a esta hora, nuestro programa sale a las 11 de la mañana, por lo tanto no podemos hablar de alcohol. Así es. Bueno, vamos a decir salud. Mira, hay países pequeños. Suecia tiene 10,4 millones de habitantes. La mitad de Chile. Del Chile de hoy día, que son cerca de 20 millones de habitantes. Y es el principal fabricante de muebles a nivel mundial, con IKEA. Y voy a dar un nombre por dar un nombre. Y resulta que los tipos han encontrado de tal forma, han invadido todos los mercados. Hoy día, a mí me toca mucho ir a Boston. Tú ves en agosto, cuando se produce el cambio de estudiantes, etcétera, ves la cantidad de muebles que se desechan y la cantidad de muebles que los chiquillos que arriendan los departamentos de las propias universidades de Harvard, de MIT, etcétera, y llegan con sus muebles nuevos. Y los chiquillos sacan la cuenta. Con $1.000 amueblan un departamento. Sus camas, sus escritorios, su living, todas sus cuestiones. O sea, viejo, aquí no es el tema
no hay un tema de tamaño. Y tampoco Suecia, para nosotros, que está llegando acá, no está a la vuelta de la esquina. Estamos a la misma distancia ellos de nosotros que nosotros de ellos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo, como dice Roberto. Yo en muchos aspectos discuto con Roberto, pero en el tema exportador somos de los principales productores de madera del mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Exportamos la madera o en bruto o semi-elaborada. Placa, nada más. Placa. O chips o cuestiones por el estilo. Sí. Pero no le agregamos valor a las cosas y eso es lo que este país necesita. O sea, y yo te aseguro que si la gente acá la capacita, y lo otro, aquí hay una necesidad de la universidad de ser profesionales universitarios, abogados, ingenieros, etcétera. Aquí necesitamos técnicos, viejos, necesitamos técnicos. Tenemos buenas escuelas técnicas, tenemos por ejemplo el chileno-alemán, tenemos un montón de otros, pero faltan. Tenemos que meterle en la cabeza a los chiquillos lo que pasa en Estados Unidos, que nosotros miramos mucho para el norte, miramos mucho a Europa, y cada día hay más carreras técnicas, porque se necesitan técnicos. Porque mira, yo trabajaba hace muchos años, era gerente en un banco. Empezaron el tiempo de los ingenieros comerciales, salían ingenieros. Al principio tú los estabas esperando para nombrar los ejecutivos de cuenta, encargados de inversiones, captadores, etcétera. Y después, para cajero, pues compadre. En un momento para cajero o para cualquier pega, atender en cuentas corrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces los chiquillos empiezan a deprimirse por un lado. Y por otro, a lo mejor necesitáis más técnico en comercio exterior, necesitáis más técnico en otras cosas. Tú que trabajaste en banco lo sabes. Yo acabo de hacer ahora en la mañana en el banco que yo trabajé, que primero fue el sudamericano, terminó siendo ahora el coach. Sigo siendo cliente ahí. ¿Todavía? ¿Te aguantas? Para uno. Qué vergüenza. Un poquito de plata me queda, pero oye, se me perdió el kit que tú buscas el número para hacer los traspasos. 1 hora. Bueno, entonces empecé a observar el banco. Son amigos míos, yo ni un problema observando. Después me puse a conversar con ellos. Y le dije, ¿cómo está en enredo? Lo que ocurre es que el funcionamiento del banco, o sea, de los bancos en general, ya prácticamente para qué tú tienes que ir al banco. Para nada. Todas tus operaciones tú las hacen. Yo me acuerdo antes de salir del banco, incluso ya la cuenta se cuadraba en Toronto, Canadá. Todas las cuentas. En el día. Ahí cuando hay el banco, cuando un pelota te paga con un cheque, tenés que ir a depositarlo. No podés transferir el cheque. O si no llamáis y oye, redeposita. Redeposítalo, exactamente. Pero yo quería volver un poquito a nuestro invitado, Sergio, en el sentido que dos cosas tú dijiste cuando estábamos en el break. Es que lo primero esto de cómo tú hiciste el cambio de tecnología en tu empresa para reinventarte un poco para la competencia. Y lo segundo, que también es que existe toda una posibilidad que ese mercado se amplíe todavía, es decir, la oportunidad. Pero le puedo yo el mismo tema. Yo no puede. No, dale. A mí lo que veo es una falta no tanto de trabajadores calificados, sino lo que estamos fallando, mi opinión personal, que lo veía en Japón, diseño. Un país sin diseño es imposible incorporar valor agregado a sus productos. Yo te puse ahí un tema con diseño, ¿te acuerdas? Justamente. Ya. Porque tuvo un premio relacionado, pero contéstale primero la pregunta de él. Pero yo creo que no podemos dejar afuera, porque diseño, a mí me llamó mucho la atención que una época el INACAP o el DUOC, no me acuerdo bien, tenía una escuela de diseño bajo el paraguas de los japoneses. Parece que ya no existe. Y un país sin diseño es imposible que sobreviva en un país como el nuestro. Perdona. Bueno, respecto del tema, digamos, de esta reingeniería, o sea, efectivamente lo que yo hice fue una reingeniería. ¿Ya? ¿En qué consistió la reingeniería? Consistió en que normalmente en una fábrica, digamos, de muebles y todo el tema, todo se manejaba con planos. ¿Ah? Llegaban unos planos arriba, todo el mundo con planos, unos papeles gigantes, unas sábanas y todo. La información, mira, puede que esté en ese Cardex. Entonces de repente llega y decía, sí, pero es que no hiciste la última versión del mueble. Hiciste la versión antes de que el cliente hiciera este cambio. Pero es que nadie me avisó. Pucha, pero es que... Garrafal, ¿no es cierto? Ya. Justo después del 2018, por ahí más o menos, definí y dije, ya, ¿qué hacemos? ¿Seguimos para adelante o paramos esta cuestión? Dije, ya, sigamos para adelante. Entonces tomé y desarrollé todo un sistema de reingeniería en software. Traje un software especial para todo lo que era, digamos, la parte más específica de la fabricación del mueble, incorporado, digamos, por supuesto, con las máquinas de control numérico. Pero además de eso,
en vez de usar planos, incorporé tablets. Sí. ¿Ya? Todos estos tablets arriba en planta. Incorporé un cloud, donde tengo toda la información. Pero cloud significa nube. Una nube. Para Ya. que se... Y sí sabéis lo que es una nube. Bueno, Sí. está Ah, agarrando, sí, está está agarrando en para inglés, eso. güey. pero Está es que- hablando en inglés, ya, pero sigue, sigue. Roberto, Y sumado a eso, incorporé un software que es un reservorio de información. En el fondo, básicamente, es un software donde te tú entrega- pones todos los elementos que componen un proyecto. ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el constructor? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde son los planos de la cocina? ¿Los planos de mueble y tanto? ¿Dónde están los catálogos de los appliances? Del horno, del microondas. Claro. Toda la información está incorporada ahí. ¿De qué tamaño es el ascensor para poder meter los muebles? Toda esa información está en este software referido a una nota de pedido, que la nota de pedido del cliente. Y están todos los proyectos. Entonces, cuando tú llegas a terreno y tienes cualquier duda, tú tomas el tablet y dices, a ver, ¿con quién hay que hablar? Con Sergio, ¿cómo se llama? Y el número, ahí está el número. Y los planos, aquí está la última versión. ¿Por qué? Porque el software, cuando yo paso una nueva versión, automáticamente me guarda la antigua y me deja vigente la nueva. Él sabe inteligentemente que la que yo le mandé es la nueva, que es con la que hay que trabajar. Ya. Ya, eso cambia el paradigma completo, digamos, de lo que es manufactura. Bajo un esquema de ese tipo, tú sí podrías llegar a una estructura que pudiera exportar al nivel de lo que hoy día hacen otros países en este rubro específico. Y el diseño. Porque Ahora, a mí me llamó mucho la atención porque realmente el diseño de las cocinas son preciosas, no tiene nada que envidiarle al resto del mundo, pero también hay muchas partes y piezas compradas, parece, Sí. porque la quincallería se dice la... quincallerías todas, Ya, no, no, Puta, es una maravilla. Sí, bo. toda, Yo no sé de qué país serán, pero... austriaca, alemana, China, China buena, digamos. Esa quincallería nosotros no la tenemos en nuestro No, país. no, es, claro, es como en la Mercedes-Benz. Sí, claro. Ay, si no Sí, eso existe sí que- en Alemania, se compra en el Jamás extranjero. lo vamos a hacer porque no tiene sentido hacerlo. No tiene sentido hacerlo. Ninguno. Bueno, el Por diseño... la cantidad que uno hace. ¿Qué pasó con diseño? Diseño, efectivamente, lo que dice Roberto es cierto. Si tú no tienes diseño, y en esa época, te estoy hablando del año 95, 96, 97, estaba muy en boga la posibilidad, como Chile se estaba abriendo tan fuerte, de poder incorporar también la posibilidad de exportar diseño, en este caso en el tema de los muebles. Y además, en cierta medida también, reemplazar un producto chino de mala calidad que llegaba a Chile, que llegaba a las grandes tiendas. Entiendo. Y que la gente, digamos, lo detestaba porque lo estabas armando y se rompía. Sí. Entonces vino, digamos, este concurso que lo planteó Maciza con Home Center y con el Bellas Artes, que fue el primer ¿cómo se llama? Concurso para profesionales en diseño que se hizo en Chile. Se presentaron como 400 oficinas entre diseñadores, arquitectos, y nos presentamos algunos que no éramos diseñadores ni tampoco éramos arquitectos. Y fue largo, 6 meses aproximadamente. Se presentaron todos estos proyectos, se seleccionaron 12 proyectos. Esos 12 proyectos se pusieron en un home center en distintas partes, digamos, de Chile. La gente seleccionó 6, y de esos 6, un jurado seleccionó el primero, segundo y tercer premio. Tuve la suerte que me gané el primer premio, que era un RTA. RTA significa Ready to Assemble. ¿Por qué la sigla? Porque es rápida, es fácil, y es que es más fácil que decir listo para armar. O sea que puedes competir con IKEA, que es lo que mencionaba recién Mario. Claro, entre comillas, puedo competir con IKEA. Porque Sí, les puedo contar la historia de IKEA, podemos estar 3 horas acá para que les cuente cómo es el tema de IKEA. Pero el concepto es el mismo. Entonces era un mueble que tenía grandes prestaciones y que la gente no solamente vio la parte del diseño como tal, porque el diseño no es la belleza, sino que el diseño también tiene que ver con la funcionalidad. Tiene La que ver hoy funcionalidad día... principalmente. Bueno, las dos cosas. Si son las dos cosas, porque en el fondo, claro, esto es una cosa discriminatoria, pero a lo mejor tú puedes tener dos candidatos que son igual de inteligentes, pero uno, digamos, habla mejor o es más pintoso que el otro. Claro. Y a lo mejor te vas a inclinar por uno, lo que sería discriminador. En el diseño pasa lo mismo. Y hoy día más encima tienes que incorporar el diseño, además de eso, lo que se llama la economía circular. Sí. Es decir, tú me tienes que preguntar, oye Sergio, y cuando este producto ya no sirva, tú lo vas a pasar a buscar a mi Sí, casa claro. y lo vayas a ir a reciclar. Sí, Sí, pues estoy obligado. Ah, bien, entonces te lo compro. sí, bueno. Por ¿Está? ley está. Bueno, El rep. Mundial, lógico. Entonces, este concepto de diseño se dio fuerte, pero las empresas nacionales que estaban metidas en este tema no tenían
la intención de realmente meterse en el asunto. Que quedan muy pocos minutos, me gustaría no dejar afuera lo que mencionaste, el intermedio, relacionado que el Dios naturaleza nos entrega pinos que en vez de tener 15 años para 10 años utilizarlo, Chile lo ocupa en 10 años ya son explotables. Eso es competitividad. Eso, ¿cómo no vamos a ser más competitivos que el resto del mundo? Eso es lo que yo no puedo entender, te prometo. Sí. ¿Por qué en Chile, teniendo esa que nos regaló la naturaleza, no aplicarlo en sacar productos más baratos? Bueno, tú me ibas a hacer esa pregunta y yo te voy a responder esa pregunta después, la del... No, tenés que... claro, ¿cuál es tu piedra en el zapato? Es por eso que responder justo en él. Esa para mí es la falta de capacitación y de obtención, digamos, de calidad de gente, digamos, de oficios que te permitan a ti el día de mañana poder superar el problema que tenemos hoy día. Yo hoy día tengo operadores de máquinas muy bien instruidos. Algunos trabajan conmigo hace 35 años. Saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero ellos lo saben. Sí. Pero yo cómo le digo, digamos, a una persona que la estoy capacitando, le digo cómo tiene que operar, cuál es el resultado, cómo tiene que asegurarse que esto no quede perfecto. Esa unión está mala y pues yo no se la recibo. Porque el cliente no me lo va a recibir. Mira, pasa el dedo. Sí, sí. Ya. Esto lo compramos de segunda hoy. Entonces, la piedra del zapato es que no tenemos un concepto de capacitación. Sí. Tú llamas a una parte y dices, sí, tengo carpinteros de fierro. ¿Qué me sirve a mí un carpintero de fierro? ¿Qué me sirve? Pero yo no entiendo. Entonces no hay un matrimonio en el mundo de la educación con respecto al mundo del trabajo. En muchos aspectos no, en otros aspectos Porque sí. si necesitamos un perfil de trabajadores distinto, calificado, y el mundo de la educación está enseñando... Pero es que es una discusión vieja que tenemos en esta mesa nosotros. Sí, pero ¿de vieja... qué es lo que orienta el país en materia de productos que quieren exportar? Y lo que le dije antes, cada industria tiene un valor agregado inherente a esa industria. Cuando el valor agregado es más bajo, el interés por desarrollar esa industria es menor. Es menor. Bueno, por último, quisiera regalarle este libro, que es un libro libre, que lo lees o no lo leas. Entonces lo tiene que entregar a otra persona. Es de un señor que quebró en 3 oportunidades, 2 pasó con muchas dificultades y hoy día es un gran empresario de Concepción que vende informes comerciales y compite con las 2 empresas extranjeras, con el DICOM y Equifax. ¿Ok? Apoyémoslo y es una lección enorme para aquellas personas que quieren ser empresarios. Los espero la próxima semana a esta misma hora.